Hola, el día de hoy nos trae en esta sesión a hablar del tema de resistencia bacteriana y su detección en el laboratorio. Generalmente en las enfermedades infecciosas, con frecuencia se debe iniciar con un tratamiento empírico de antibiótico, el cual lo debemos cambiar ya cuando salga el cultivo del paciente, entonces salgan sus primeros cultivos, salga la identificación y las pruebas de susceptibilidad o antibiograma. Recordemos que las pruebas de susceptibilidad o antibiogramas, el objetivo es evaluar la capacidad que tiene esta bacteria de actuar con el antibiótico y este antibiótico inhibir o no el crecimiento bacteriano. Entonces, en esta oportunidad vamos a tomar dos grandes grupos de bacterias, que son los bacilos gram negativos y los cocos gram positivos. Dentro de los bacilos gram negativos, entonces nos vamos a enfocar en tres grandes grupos, lo que son las BLES, las AMC y las carbapenemasas. ¿Por qué es importante detectar estas resistencias? Porque de acuerdo al tipo de resistencia que tenga este paciente, entonces tenemos que o cambiarle el antibiótico si le dimos un antibiótico de forma empírica o tenemos que aislar al paciente. Entonces tenemos que las betalactamasas de espectro extendido son betalactamasas que son capaces de hidrolizar las oximinocefalosporinas, que son las cefalosporinas de tercera generación y el astronal, y son inhibidas por el ácido clavulánico, el tazobactam y en menor frecuencia el subbactam. Entonces, para la detección en el laboratorio, entonces hacemos una prueba que se llama tamizaje para BLES o de disco combinado. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para esa prueba? Vamos a utilizar las cefalosporinas solitas, que en el laboratorio se utilizan dos: ceftazidime y cefotaxime. Y como estamos hablando que es de disco combinado, entonces va a ser la misma cefalosporina, pero con el inhibidor, que en este caso utilizamos el ácido clavulánico. Entonces es ceftazidime con ácido clavulánico y cefotaxime con ácido clavulánico. ¿Cómo se hace esa prueba entonces? Entonces tenemos en un Müller-Hinton, igual como hacemos cualquier prueba de susceptibilidad, lo que hacemos entonces, la bacteria que vamos a buscar, si tiene o no tiene esta resistencia, estas BLES, entonces vamos a colocar la bacteria y luego, como lo hicimos en el laboratorio del antibiograma, entonces vamos a colocar los dos discos. Entonces, hagamos el ejercicio con ceftazidime. Entonces, aquí vamos a colocar lo que es ceftazidime solito y aquí vamos a utilizar el ceftazidime más ácido clavulánico. Cuando nosotros lo colocamos, entonces siempre lo debemos llevar a la incubadora entre 35 y 37 grados Celsius y más o menos entre 18 y 24 horas. Entonces, al otro día lo que vamos a venir a leer es el halo de inhibición que produce el microorganismo. Entonces, vamos a ver, hagamos el ejercicio, es que este tiene un halo de inhibición y este otro halo de inhibición. Entonces, digamos, hagamos como el ejercicio, digamos que este nos dio este halo de inhibición y que este nos dio este otro halo de inhibición. Entonces, ¿cómo hacemos la lectura de esta prueba? Entonces, vamos a leer el diámetro. Esto es un círculo, entonces vamos a leer el diámetro. Entonces vamos a leer con una regla desde acá hasta acá. Y lo mismo de acá hasta acá. Entonces, si nosotros leemos esto y nos dio, digamos que nos dio 15 milímetros, ¿sí? Y luego leemos el mismo
la misma cefalosporina con el inhibidor, que es el ácido clavulánico, que nos dio, digamos que nos dio 25 milímetros. Entonces, ¿cómo sabemos si es BLES o no? Entonces, si miramos la diferencia, entonces de estos dos halos de inhibición, entre 15 y 25, hay mayor de 5 milímetros de diferencia. ¿Eso qué nos indica? Que entonces esta bacteria es productora de beta-lactamasas de espectro extendido. Continuando entonces con las beta-lactamasas de espectro extendido, tenemos aquí un ejemplo. Tenemos una Klebsiella pneumoniae. Entonces, primero, estos son los cultivos primarios donde se le hizo la toma de cultivo al paciente. Entonces, recordemos, siempre en agar sangre para mirar tipos de hemólisis y luego en el McConkey. Recuerden que el McConkey es muy importante en los bacilos gram negativos porque vamos a identificar si son fermentadores o no fermentadores de lactosa. Luego de tener estos primeros cultivos, entonces ya luego se hace la identificación. La identificación ya la vimos en un video de laboratorio con las pruebas bioquímicas. Entonces recordemos TCI, lisina, citrato, urea y zinc. Y luego tenemos la prueba de susceptibilidad, que también es muy importante para mirar entonces qué tipo de resistencia tiene este microorganismo. Entonces, recordemos que los halos de inhibición, entonces nos podemos ayudar de un marcador para poder marcar aquí el halo de inhibición y poderlo medir. Entonces, luego nosotros cogemos la regla y medimos este diámetro, que nos va a dar en milímetros. Y también en este caso, en este ejemplo, tenemos dos antibióticos que no tienen halos de inhibición. Entonces recuerden que no vamos a colocar en ningún caso que es 0 milímetros, sino que se coloca que es 6 milímetros. 6 milímetros, ¿por qué? Porque es el diámetro de este disco, de este antibiótico. Luego entonces de mirar que tenemos un microorganismo que las cefalosporinas dan resistentes, entonces ya hacemos la prueba de tamizaje de BLES o de disco combinado. Entonces este es el ejemplo de la prueba del tamizaje de BLES o de disco combinado. Tenemos la cefalosporina que está solita y la cefalosporina con el ácido clavulánico, con el inhibidor. Entonces lo mismo, medimos. Entonces si hacemos el ejercicio, entonces este da 9 milímetros y luego medimos este, que este nos da 17 milímetros. Si nosotros vemos, entonces la diferencia entre esos dos halos de inhibición es mayor de 5 milímetros. Entonces decimos que este microorganismo es productor de beta-lactamasas de espectro extendido. Y también nos podemos ayudar al cuadrito que yo les hice en el tablero, en el cual teníamos que las cefalosporinas de tercera son resistentes, la ampicilina sulbactam, que es el inhibidor, entonces está sensible, el cefoxitin sensible y el cefepime, que era el que yo les decía que puede ser sensible o resistente, en este caso es sensible. Continuando con las resistencias, vamos a hablar entonces de las AMC. Las AMC o cefalosporinasas. Entonces, ¿qué resistencia tenemos con estos microorganismos? Entonces, vamos a tener que hay unos microorganismos que se llaman AMCs, que son diferentes microorganismos que encontramos en una institución de salud. Entonces, la A de Aeromona, la M de Morganella, la P de Providencia o de Proteus, C de Citrobacter, E de Enterobacter y S de Serratia. Entonces, como tal, no tenemos una prueba que nos ayude como tenemos para las BLES, pero sí lo podemos mirar también que produce halo de inhibición o que produce resistencia con algunos antibióticos, como cuáles. Entonces, vamos a hablar de los inhibidores, que ya habíamos hablado que los inhibidores más usados son el ácido clavulánico,
el tazobactam y en algunos casos sulbactam. Las cefamicinas como el cefoxitin, las cefalosporinas de tercera generación, que generalmente es ceftazidime o ceftriaxone, y luego tenemos el cefepime. Entonces vamos a hacer como un paralelo entre las BLES y la AMC para que sea mejor. Entonces, los inhibidores, vamos a ver que acá van a ser sensibles, entonces todo esto es de las BLES, van a ser sensibles. El cefoxitin va a ser sensible en las BLES, las cefalosporinas de tercera generación van a ser resistentes y el cefepime puede tener como dos resultados, o puede ser sensible o puede ser resistente. Y si nos vamos para las AMC, entonces tenemos que todos los inhibidores van a ser resistentes, el cefoxitin va a ser resistente, las cefalosporinas de tercera generación van a ser resistentes y el cefepime va a ser sensible. Entonces, como tal no tenemos una prueba, pero teniendo los diferentes antibióticos podemos hacer una gran diferencia si el microorganismo que tiene este paciente es una BLES y una AMC, para luego darle el mejor tratamiento a este paciente. En el ejemplo de las AMC, entonces tenemos acá una Escherichia coli. Entonces igual, de nuevo vamos a retomar. Entonces recordemos en agar sangre para ver el tipo de hemólisis y en agar McConkey para saber si es fermentador o no fermentador de la lactosa. Luego tenemos entonces la identificación igual con las pruebas bioquímicas. Entonces, TCI, lisina, citrato, urea y zinc. Y luego siempre hay que hacer la prueba de susceptibilidad. Esta es la que nos va a identificar que el microorganismo a qué antibióticos es sensible o es resistente. Retomando, entonces es un microorganismo que está sospechando que es AMC. Entonces va a estar resistente a las cefalosporinas, va a estar resistente a los inhibidores como son el tazobactam y el sulbactam. Entonces, como tenemos este tipo de resistencia, entonces tenemos de una vez que hacer la diferencia si es BLES o es AMC. Para las BLES retomemos, recuerden el disco combinado, entonces aquí igual lo tenemos. Ceftazidime y ceftazidime ácido clavulánico. Si nosotros hacemos el ejercicio, vamos a medir. Entonces da, la cefalosporina sola da 18 milímetros y con el ácido clavulánico da 19. Entonces, miren que acá no hay diferencia de más de 5 milímetros. Entonces, ya con esta prueba decimos que este microorganismo es BLE negativo. Entonces, pasamos ya a mirar los otros antibióticos. Entonces, en el cuadrito que les mencioné en el tablero, entonces tenemos cefoxitin resistente. Aquí el inhibidor que usamos es la ampicilina sulbactam resistente. El ceftriaxone, aunque tiene aloinhibición, si nosotros lo medimos, no mide más de 21 milímetros, entonces decimos que es resistente. Y el cefepime es sensible. Entonces, con estos 4 discos ya podemos definir que este microorganismo que identificamos con las pruebas bioquímicas, que era una Escherichia coli, podemos decir que es una Escherichia coli AMC positiva. Continuando entonces con la resistencia, entonces en bacilos gram negativos nos queda las carbapenemasas. Generalmente las carbapenemasas es resistente ¿a quién? A este grupo de antibióticos. Estamos hablando de lo que es imipenem, meropenem o ertapenem. Entonces tenemos que aquí teníamos 2 pruebas, lo que era el test de Hodge o el test de inactivación. Entonces el test de Hodge ya está en desuso. El que estamos usando en este momento es el test de inactivación. ¿Cómo se hace ese test de inactivación?
Entonces en un tubo tenemos entonces en BHI el inóculo de una bacteria que queremos identificar si tiene la carbapenemasa. Entonces digamos que es una Escherichia coli, pero no sabemos qué resistencia tiene. Entonces vamos a hacer el test de inactivación. ¿Cómo se hace? Entonces en un Eppendorf lo que hace es que vamos a colocar 400 microlitros de agua destilada estéril y le vamos a adicionar 10 microlitros de esta suspensión bacteriana. Inmediatamente que nosotros hagamos esta suspensión de bacteriana, entonces le vamos a poner un disco de carbapenem. En este momento se está usando entonces el ertapenem. Este tubo entonces lo incubamos entre 35 y 37 grados Celsius por 2 horas. Luego de pasadas las 2 horas, entonces vamos a hacer la siembra en un medio de cultivo. Generalmente en todas las pruebas de susceptibilidad se utilizan entonces Müller-Hinton. Y lo mismo que se hace con cualquier antibiograma, sino que en este caso vamos a utilizar, entonces vamos a colocar una Escherichia coli, pero la que es ATCC. ¿Qué significa? Esa es la prueba la que nosotros utilizamos en un laboratorio de microbiología como control de calidad. Y luego, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar de ese tubito ese disco de ertapenem y lo vamos a colocar en medio de la caja. Luego ya esta caja, nuevamente la vamos a llevar a incubar entre 35 y 37 grados Celsius de 18 a 24 horas. Luego de este tiempo de incubación, lo volvemos a sacar y ya vamos a leer esta prueba de test de inactivación de carbapenemasas. Entonces, si el microorganismo tiene esta resistencia, entonces no va a tener ningún tipo de halo de inhibición, pero por el contrario, si no lo presenta, entonces va a obtener un halo de inhibición. Referente a las carbapenemasas, entonces tenemos acá un ejemplo de Klebsiella pneumoniae. Entonces aquí tenemos las 3 carbapenemasas. Tenemos imipenem, meropenem y ertapenem. Entonces miren que da halos muy pequeños. Entonces se hace el test de inactivación. Luego de hacer el test de inactivación, entonces este es el resultado. Entonces con esta prueba ya confirmamos que esa Klebsiella es una carbapenemasa positiva, a diferencia del ejemplo que les tengo acá, que sería negativa. Entonces miren los halos de inhibición de las carbapenemasas. En este caso tenemos imipenem y meropenem. Miren los halos de inhibición. Y luego de hacer el test de inactivación, entonces miren, tiene un halo de inhibición grande. Entonces, por ejemplo, este sería una bacteria que no tiene carbapenemasas. Entonces uno diría que es carbapenemasa negativa. Para el grupo de los cocos gram positivos, entonces vamos a hablar de 2 tipos de bacterias. Lo que son los Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Recordemos morfología bacteriana. Staphylococcus aureus, cocos gram positivos en racimos o cúmulos, y Streptococcus pneumoniae, diplococos gram positivos. Entonces, en Staphylococcus aureus vamos a ver 2 grandes resistencias. Uno que va a ser mediado por el gen MECA y luego en el otro que va a ser por MSRA o por ERM, que ya se los vamos a retomar. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Se hace con oxacilina de 1 microgramo y con una cefamicina, que en este caso en el laboratorio siempre utilizamos el cefoxitin. Entonces, igual como cualquier prueba de susceptibilidad, entonces en un Müller-Hinton se
siempre el extendido de la bacteria que queremos saber, que es estafilococo, que queremos saber si tiene o no este tipo de resistencia, y ponemos los discos. Siempre la oxacilina y luego el cefoxitin. El cefoxitin es el que nos va a ayudar a definir si esa oxacilina si está resistente o está sensible. Siempre es como un marcador. Entonces, si es sensible, entonces estamos hablando que ese estafilococo es meticilino sensible. Entonces, estafilococo aureus meticilino sensible. Entonces, cuando hablamos de que es meticilino sensible, es que ese antibiótico se le puede dar a ese paciente. Y tenemos el otro caso, que es meticilino resistente. En este caso, entonces ya decimos que esa resistencia está mediada por ese gen MECA y no le podemos dar ese tipo de antibiótico al paciente. En la resistencia a estafilococo aureus, para saber si es resistente o sensible a la oxacilina, entonces retomamos siempre el cultivo primario. Entonces, como es un coco gram positivo, importante el agar chocolate y el agar sangre. El agar sangre siempre nos va a definir si un microorganismo, qué tipo de hemólisis tiene. Y ya luego de hacer esto, entonces la prueba que nos va a ayudar a identificar si es un estafilococo aureus es la coagulasa. Y luego siempre retomamos la prueba de susceptibilidad. Entonces, como vemos que la oxacilina está dudosa, no sabemos si es resistente o sensible, vamos a hacer la prueba. La prueba se hace ¿con quién? Con oxacilina y con cefoxitin. Entonces, en este caso tenemos oxacilina de este lado y cefoxitin. Si nosotros miramos, miren, queda resistente. Entonces aquí tenemos que es un estafilococo aureus meticilino resistente. Esa resistencia se va a deber a ¿qué? Al gen MECA. Y por el contrario, entonces tenemos este otro caso. Entonces, tenemos la oxacilina y el cefoxitin. Recuerden que yo siempre les digo, el cefoxitin es el que me va a confirmar la resistencia o la sensibilidad de la oxacilina. Entonces, en este caso tenemos un estafilococo aureus meticilino sensible. Continuando con la resistencia en el estafilococo aureus, tenemos entonces el MSRA, es cuando hablamos de resistencia a macrólidos, y el ERM, entonces la resistencia a macrólidos, lincosamidas y estreptograminas. Entonces tenemos aquí que la prueba de laboratorio se llama TESD. Entonces igual vamos a hacerlo en un Müller-Hinton. Vamos a colocar el estafilococo aureus que queremos determinar si tiene este tipo de resistencia y vamos a poner dos antibióticos que son la clindamicina y la eritromicina. La idea de estos dos antibióticos es que los podamos colocar, o sea que al medir tengamos que los separe una diferencia entre 15 a 20 milímetros de distancia. Entonces igual pasa lo mismo, lo llevamos a la incubadora y luego vamos a hacer la lectura. Entonces este tipo de resistencia, ¿qué es lo que hace? La eritromicina le va a conferir resistencia a la clindamicina. Entonces va a haber un halo de inhibición. Entonces, cuando tiene un halo de inhibición intacto, que uno lo puede leer bien, que está redondito, entonces decimos que es una prueba de TESD negativa. ¿Qué significa TESD negativa? Que a este paciente le podemos dar clindamicina sin ningún problema. Pero el caso contrario, si vemos que acá hay como un achatamiento de ese halo de inhibición, ¿qué significa? Que esta eritromicina le está confiriendo, le está induciendo esa resistencia a la clindamicina. Entonces, aunque vemos que es un halo de inhibición grande que se puede medir, pero ese achatamiento nos indica que no le va a servir la clindamicina en ese paciente. Entonces, en este caso, la clindamicina también deberíamos reportarla como resistente para que el médico no le dé el tratamiento al paciente. Este es el caso entonces de estafilococos. Entonces, tanto los meticilinos resistentes o sensibles y la prueba de TESD.
Retomando la prueba del test D en el Staphylococcus aureus, entonces tenemos la eritromicina y la clindamicina y dejar acá un espacio entre 15 a 20 milímetros. Entonces miren los halos de inhibición, no hay ningún achatamiento, entonces en este caso podemos decir que este microorganismo, este Staphylococcus aureus, es test D negativo. En el segundo ejemplo tenemos, recuerden que la eritromicina es la que le confiere la resistencia a la clindamicina, pero miren que la clindamicina tiene un halo de inhibición sin interrupción. Entonces en este caso, en este segundo ejemplo también tenemos entonces un Staphylococcus aureus test D negativo, aunque este esté resistente y la clindamicina es sensible, no tenemos ningún tipo de achatamiento. Y el último ejemplo, entonces tenemos que si es un microorganismo con test D positivo, entonces miren el achatamiento que hay. Lo que les decía, les comentaba, la eritromicina le va a inducir esa resistencia a la clindamicina, por eso es de achatamiento. Si hubiera un experto, uno pudiera medir esta clindamicina porque nos da un buen halo de inhibición y se le puede dar al paciente. Pero entonces en el paciente no va a tener ningún cambio, el paciente no se va a mejorar de su infección. Por eso es tan importante siempre revisar si tiene o no el achatamiento. Entonces en este tercer ejemplo tenemos un Staphylococcus aureus test D positivo. Y ya pasando al Streptococcus pneumoniae, entonces también tenemos una prueba que se hace generalmente en Müller-Hinton sangre, porque recordemos que el Streptococcus pneumoniae es un microorganismo exigente, entonces necesita la sangre como un instrumento para poder crecer. Entonces también lo mismo, entonces hacemos lo mismo. Este es el Streptococcus pneumoniae que queremos determinar si es sensible o si es resistente y le ponemos un disco. En este caso, ¿qué disco le ponemos? Le ponemos un disco de oxacilina. Entonces, si el disco tiene un halo de inhibición, decimos que ese Streptococcus pneumoniae es sensible a penicilina. ¿Por qué se determina así? Y miren que le pusimos oxacilina, porque la oxacilina es una penicilina más estable que la penicilina, entonces por eso se le coloca. Entonces decimos, Streptococcus pneumoniae es sensible. Pero va a haber otro caso de otros microorganismos que no van a tener halo de inhibición. Recuerden que cuando un antibiótico no tiene halo de inhibición, no decimos que es 0 milímetros, sino que se dice que es 6 milímetros. 6 milímetros que identifica que es el diámetro del disco del antibiótico. Entonces en este caso no vamos a hablar de resistencia, o sea, no pudiéramos decir Streptococcus pneumoniae resistente a la oxacilina, no. Vamos a decir que es un Streptococcus pneumoniae con sensibilidad disminuida a la penicilina. ¿Y cómo vamos a identificar eso? Entonces, el médico diría, bueno, entonces, ¿cómo voy a determinar si ese paciente sí es sensible o resistente? Muy fácil. Entonces, luego de que sale esta prueba, se manda una concentración inhibitoria mínima a la penicilina y con esa prueba ya se puede definir si ese paciente puede recibir penicilina o no. En el último caso de Streptococcus pneumoniae, la resistencia, entonces, vamos a retomar nuevamente en un medio primario, entonces Streptococcus pneumoniae, entonces este es agar chocolate, y luego tenemos en agar sangre. Recordemos siempre en agar sangre verificar el tipo de hemólisis, entonces aquí podemos verificar que es un microorganismo alfa hemolítico. Como es alfa hemolítico, entonces hacemos la prueba de la optoquina. Entonces en Streptococcus pneumoniae la optoquina va a ser sensible. Si esa optoquina fuera resistente, estaríamos hablando entonces es de un estreptococo del grupo Viridans. Como ya sabemos y definimos que es un Streptococcus pneumoniae, vamos a hacer la prueba de susceptibilidad entonces en Müller-Hinton sangre y tenemos con la oxacilina. Entonces tenemos dos ejemplos. En el primer caso, entonces tenemos la oxacilina con un halo de inhibición
Entonces, si medimos el aloinhibición, entonces decimos que es un Streptococcus pneumoniae sensible a penicilina. Y en el segundo ejemplo, miren que no tiene ningún tipo de aloinhibición. Entonces, en este caso decimos que es un Streptococcus pneumoniae con sensibilidad disminuida a la penicilina. ¿Y cómo es la manera de confirmarlo? ¿Lo vamos a confirmar con qué? Te lo vamos a confirmar con una concentración inhibitoria mínima a la penicilina para ya definir si a ese paciente le podemos o no dar el antibiótico penicilina.